by Cachicha. Mi tema obligado, Elvin lo provocó porque yo realmente quería hablar de otras cuestiones, pero es propio hacer valer las cuestiones que son propias de una sociedad y que no podemos dar de lado a lo que tiene que ver con las esencias de cuando tú tienes un legado histórico o un sustento en la sociedad que generó tendencias y principios. Yo respeto que se le dé el nombre a quien sea cualquier esquina, pero en el caso de don Eugenio María de Hostos, estamos hablando de un personaje, de una figura de alta trascendencia y que aún sea un poste de luz que tenga el nombre de Eugenio María de Hostos, hay que iconizarlo. Hay que iconizarlo porque este país, esta sociedad, está huérfana de ejemplos. Y yo no lo estoy comparando con ninguno, porque también podríamos compararlo con otras figuras en su propio umbral. Pero cuando usted tome la base de una figura como Eugenio María de Hostos, para derivarla o disminuirla con respecto a lo que usted quiere fomentar, que no está ni siquiera en su umbral, no es verdad que eso puede pasar desapercibido. En este país necesitamos los ejemplos sociales. Languidecemos como sociedad por no tener referentes sociales, políticos, empresariales. Nosotros necesitamos fomentar esos ejemplos, porque los ejemplos que se están mercadeando en la actualidad no le van a conformar una sociedad justa para nadie en el mañana, ni desde la esfera del dominio de clases, ni tampoco en el umbral de estas masas que lo que buscan es el inmediatismo como comportamiento social. Nunca tienen un referente de cara a cuál es la trascendencia. ¿Por qué yo existo? ¿Para qué? ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es la esencia de mi vida? ¿Qué será de mí en cuanto a las huellas que deje cuando ya no exista en este mundo? Entonces, si usted toma figuras como Eugenio María de Hostos y la cualquieriza, insisto, yo no estoy comparando con nadie, pero eso evidencia una incapacidad, una miopía con el referente histórico de sea Eugenio María de Hostos o cualquier otro. Pero como yo sé que tal vez no se ha dado la tarea de investigar quién es Eugenio María de Hostos, yo le voy a hablar solo de los elementos de aporte de esta figura al contexto de la educación de la República Dominicana. Don Eugenio María de Hostos no es porque fue. Don Eugenio María de Hostos, nacido en Puerto Rico, señor diputado, cuando Puerto Rico todavía era colonia española, le recuerdo que Puerto Rico fue la última colonia española en la región de España. Fue la última en independizarse al final para nada, porque fue transada económicamente con la ya naciente potencia Estados Unidos después de su guerra a las 13 colonias. Y don Eugenio María de Hostos, hijo de un secretario de la reina Isabel II, sus padres lo mandan a estudiar a Bilbao. Y desde ahí va a la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense de Madrid. Allí conoce a Julián Sanz del Río. ¿Quién es Julián Sanz del Río? Julián Sanz del Río es un postestandarte de lo que se conoce como tendencia de formación que se denomina el krausismo. ¿Y qué es el krausismo, señor diputado? El krausismo es un movimiento creado por un filósofo alemán llamado Karl Christian Friedrich Krauss.
Y él forma esto como una respuesta antagónica a lo que es el dogmatismo y antagónica a lo que es la ideología eclesiástica en la formación de las ciencias, para denominar aquí una nueva tendencia en la enseñanza que se denomina, que usted, de hecho, con su ejercicio de proponer esto, no es más que un abuso de esa tendencia de la cual usted disfruta, que se denomina la libertad de cátedra. Cuando usted habla de libertad de cátedra, que aquí muchos profesores la enarbolan en sus aulas o en su haber profesional, pero no saben que el origen de la libertad de cátedra tiene su fundamento en el krausismo, y que el krausismo se sustenta precisamente por no ir de frente a los dogmas en la enseñanza. Pero que porque los dogmas solo vienen de poderes fácticos, no. Los dogmas también tienen elementos paganos, como es utilizar figuras que desconstruyen en los elementos de las ciencias para hacerse valer como figuras de trascendencia. Entonces usted tiene aquí a una figura que fundó en el país, trajo al país, derivado del krausismo, lo que es la escuela, la normal. ¿Pero qué es la normal? La normal no es como denomina la palabra. Es una tendencia francesa de la enseñanza que significa método. Y en método, lo que promovió Krauss fue precisamente formar a formadores. Y desde hace más de 100 años que Eugenio María de Hostos trae la normal aquí a la República Dominicana, todo nuestro lineamiento pedagógico está sustentado en el krausismo vía la formación de formadores, y que a la vez lo que fomentan es la libertad de cátedra, sin deidad. Entonces, en la formación de cátedras, en la libertad de cátedra, nosotros hemos podido acceder a las ciencias, pero a las ciencias sin dogmas ni credos, en el objeto central de lo que es la ciencia, para descartar o llegar a la verdad. Entonces, en una sociedad anacrónica, en la construcción metodológica del pensamiento, en la incapacidad estructural de la argumentación, usted venir a quitarle el abandonado parque, que no debe ser un parque, debe ser toda una institución ahí, porque es cierto, mal hacemos con tener un parquecito a nombre de Eugenio María de Hostos. Aquí debíamos tener todo un compendio bibliográfico, curricular, actualizado y rediscutido permanentemente, para llegar a tener la formación de nuestros formadores como merecemos, como aspiramos como sociedad. Pero para eso falta mucho. Pero falta mucho no porque no se entiendan los postulados pedagógicos de Hostos. Falta mucho porque los tomadores de decisiones no entienden cuál es el patrón de la sociedad que necesitamos. Los formadores de políticas públicas no dimensionan hacia dónde debe orientarse una sociedad que languidece de ejemplos, de postestandartes a seguir, donde aquí, en el dominio de clases, solo te dejan el camino de ser narcotraficante, político o pelotero para ascender. O peor aún, desde abajo hacia arriba.
que el ejemplo a seguir sea aquel que nunca dedicó nada, ni siquiera a autosuperarse, y hoy exhibe lo que sea con cualquier tipo de práctica antisocial. Entonces, señor diputado, yo no tengo la inmunidad que usted tiene para que al hablar de su curul no poder ser procesado y sometido. Yo solo tengo este espacio que lo valoro y lo agradezco. Ahora, señor diputado, utilicemos esas investiduras, nuestra lucha generacional, orientémosla hacia la construcción de una sociedad correcta, de una sociedad que sea justa para sus hijos y para los míos. Porque en esta tendencia, dentro de 20 años, aparecerá otro igual que usted a decir que a algún pelafustán con 1 millón de seguidores de ahora hay que poner el nombre de Eugenio María de Hostos a Jack Veneno, y entonces de Jack Veneno a un tendencioso de redes actuales, inocuo en contenido y sobre todo incapaz de exhibir algún aporte a esta sociedad. Yo creo, Víctor, que y me disculpan con el tono. Que inicié hoy mi participación cuando se trató de ese tema, cuando se habló de ese tema. Yo creo que lo que tú has dicho no merece más apuntes. Un diputado que quizás no conoce, digo quizás porque él no conoce la dimensión de quién fue Eugenio María de Hostos, y que Jack Veneno utilizara ese parque que fue rescatado fue rescatado creo que por Roberto Salcedo. Por Roberto Salcedo fue rescatado por la alcaldía. Sí. Porque ese parque era cualquier cosa menos un parque. A Eugenio María de Hostos durante muchos años se maltrató su memoria con este tema y cómo en las condiciones que estaba ese parque. Yo recuerdo a doña Consuelo Despradel, que era un reclamo permanente antes de ser regidora por el PRD y después siendo regidora por el PRD. Y todos nos unimos por el rescate a Eugenio María de Hostos. Pero usted plantear que a ese parque se le cambie el nombre por Jack Veneno, porque Jack Veneno utilizaba ese parque para hacer sus actividades deportivas, es un pleno desconocimiento a que usted desconocimiento al antillanismo de Hostos. Yo le invito a ese diputado a leer el antillanismo de Hostos. Le invito a formarse sobre la educación, sobre el proceso educativo que forjó Eugenio María de Hostos en la República Dominicana, en Chile, República Dominicana, en Chile, en Cuba, como todo un proceso de transformación. ¡Qué mente más brillante! Y hoy todavía estamos caminando sobre esos rieles que nos impuso educativamente Eugenio María de Hostos. Vamos a... Y decirle que hay alguien que escribe ahí que ni en Puerto Rico lo claman, al contrario. En Puerto Rico tienen el Instituto de Estudios Hostonianos, y desde ahí se fomenta todas las teorías pedagógicas del krausismo y el positivismo impulsada por Eugenio María de Hostos. Aquí los postulados de Hostos se quedan en el espíritu de cómo debemos actualizar cuando se discute actualizar la currícula de este país, que es languideciente pero por secuestro de clases. Porque a usted y a mí no nos permiten evolucionar nuestro conocimiento más allá a la capacidad neta de decir, sí señor,
pero a los dueños de capital. Esto yo no lo estoy diciendo ni para que me saquen un tweet, ni para que me pongan en ninguna plataforma, ni que me saquen un corte. Es más, cuando yo hablo aquí, yo hablo pensando en 15 años para adelante, en la vigencia de mis planteamientos. Porque yo no me sustento en coyunturas, ni en tendencias. Y yo estoy hablando hoy de Hostos, porque yo tengo 17 años metido en el sistema de educación. Mi padre fue formador, y ahí conocí a Hostos como profesor. Y porque no puedo permitir que esto sea un mero debate. Esto no debe ser un debate. Y por eso me tomo la modestia de resumirle la vida de este hombre, de este gigante, que pudo haber sido un aristócrata. Porque Hostos era hijo, como dije, de un servil, de un empleado de la corona española. Y él pudo haberse quedado en ese umbral y prefirió a una sociedad como España romper con estas teorías del dogmatismo eclesiástico en las ciencias y en la formación. Prefirió crear tendencias y adicionalmente venir a la región y luchar por las guerras hispanas para consolidar las independencias de nuestras democracias. Entonces, los leguleyos que están ahí opinando, antes de contestar a la ligera, tómese esto, y lo digo con toda responsabilidad, tómese esto como un momento reflexivo y piense, antes de hablar nada de quien usted no sabe, tómese un momentico y lea. Por Dios, lea. Un hombre es libre cuando lee. Porque te evita creer que sea verdad cualquier cosa que te cuente. Tu mañana. By Cachicha.